Hola, buenos días, Andira. A ver qué. Listo, por acá. Buenos días, José, ¿cómo estás? A ver, a ver. Ok. Entonces, fíjense, hasta la semana pasada estuvimos viendo la estructura de la enzima que conforma la síntesis de los ácidos grasos, cómo se daba, cómo era esa estructura enzimática que tenía esa característica particular que la diferencia entre plantas, levaduras y organismos vertebrados, ¿no? Entonces, esta estructura enzimática va a estar presente en todos los organismos para la síntesis de los ácidos grasos, pero tiene unas características diferentes en cuanto a la estructura de la enzima. Pero finalmente todas van a terminar haciendo lo mismo, que es tomar un grupo acetilcoenzima A e irlo uniendo para ir formando una cadena. En este proceso, como parte de la lectura que yo les coloqué, veíamos que eran 7 ciclos que iba a pasar la actividad que teníamos de actividad enzimática, en el que comenzábamos con la acetilcoenzima A, incorporándose el complejo enzimático, e iban a ver una serie de reacciones que son transferencia del malonilo, condensación, una primera reducción, deshidratación, una segunda reducción y por último una hidrólisis para generar el primer bloque. Esto se conforma como un primer bloque. Un momento que voy a ver que tengo a alguien esperando. Ya está. Esto se conformaría entonces como el primer bloque estructural, donde posteriormente se van a seguir incorporando una serie de bloques de la siguiente forma. Entonces tendríamos a la ácido grasa sintetasa como si fuera una base, un soporte. Este va a ser el grupo, la aportación de acetilcoenzima A, y vamos a tener una primera aportación de malonilcoenzima A, que es esta estructura que vamos a estar teniendo aquí. Entonces, lo que va a ir ocurriendo es que esta base va a ir secuencialmente transfiriendo dos carbonos, grupos de 2 carbonos, hasta sintetizar una cadena larga de 16 carbonos, que sería el palmitato. Y este palmitato va a ser la base estructural para los siguientes ácidos grasos que se van a ir formando. Entonces, lo tenemos que imaginar de la misma forma que imagináramos una base estructural por ejemplo, de un Lego, y luego cómo vamos a ir, va a haber una maquinaria que va a ir tomando y colocando funcionalmente encima de cada una de estas cadenas hasta tener una torre, y esa torre cuando llega a 16 eslabones, a 16 carbonos, es separada y ya está sintetizada como un palmitato. Entonces es la base de la síntesis de los ácidos grasos. En cuanto a la obtención del ácido graso, vamos a tener aspectos importantes, que es la elongación. Se añade el palmitato, que estos de 2 carbonos que provienen del malonil. Entonces vamos a tener que se va a ir formando el palmitato como la adición de restos de 2 carbonos. Primero se requiere que se active el palmitato a palmitoilcoenzima A por una tioquinasa, es decir, es una primera función que vamos a tener de la primera unión para que entonces ocurra que el sistema microsomal esto se dé en el sistema microsomal o las mitocondrias, y las etapas van a ser similares a la síntesis, pero no va a participar la unidad estructural de la enzima. Pero lo interesante es que vamos a tener la formación de esa cadena para terminar con la elongación, que se va a dar ese proceso de elongación, y todo esto va a ocurrir a nivel de la mitocondria. En el caso de los ácidos grasos monoetilénicos, se van a sintetizar en el retículo endoplasmático liso. Van a ser monoinsaturados como el oleico y el palmitoleico, a partir del ácido como les decía, la base estructural va a ser el palmitato. En este caso, ellos parten a partir del esteríaco y del palmítico, que son los que se producen este es el que se produce en la biosíntesis. Este va a ser una modificación y ellos van a ser transferidos hasta el retículo endoplasmático liso para sufrir entonces el resto de modificaciones, como pasar a ser oleicos o palmitoleicos. Se activan y se introducen dobles enlaces en el carbono C9 y C10. Esto es lo que nosotros llamamos
insaturaciones. Recuérdense que nosotros normalmente los ácidos grasos van a ser cadenas de carbonos que van a tener hidrógenos alrededor de toda la estructura. Están completamente hidrogenados. Estos van a ser los de peor calidad. Es lo que sucede cuando a un ácido graso, por ejemplo, vegetal, como el aceite vegetal de girasol, etcétera, se le hace un proceso de hidrogenización y se convierte en una margarina. Por eso se dice que este tipo de alimentos, como la margarina, que son ácidos grasos saturados, además saturados de manera forzada químicamente, para que tengan esa consistencia dura, trataron de suplir el mercado de la mantequilla, que era muy abundante por todo este tema de los pasteles, las bollerías, principalmente en los Estados Unidos, y la manera de suplirlo fue volviendo una grasa líquida en una grasa sólida. Entonces lo que hicieron fue transformar el aceite vegetal en una grasa sólida, que es la margarina, que tiene mucha utilidad desde el punto de vista pastelero, pero la convirtieron en una grasa muy peligrosa desde el punto de vista de salud. Es muchísimo mejor consumir mantequilla que consumir margarina. Y esto ocurre por el hecho de que pierden las insaturaciones y pasan a ser completamente saturados. Pero en el caso de muchos de los aceites que conocemos, vamos a tener saturaciones entre los carbonos C9 y C10, y son dobles enlaces que hacen que la cadena sea curva. Muy probablemente eso lo vieron en biología. A ver, admitir... No tengo pregunta. ¿Qué tipo de grasas es dañina en el cuerpo? Básicamente las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las grasas que tienen todas las cadenas completamente cubiertas de hidrógenos. Entonces este tipo de grasas lo que va a hacer es que va a causar tienden a solidificar. Se unen y se solidifican. Y al unirse y solidificarse ocupan espacios como por ejemplo la luz de las arterias. Entonces al tener las arterias obstruidas por este tipo de ácidos grasos que se han solidificado, causan los problemas cardiovasculares. Entonces, básicamente, esas grasas saturadas son las que suelen tener problemas. Luego nos vamos a las insaturadas, como puede ser el aceite de oliva, los omegas, etcétera, que ellos tienen otro tipo de estructura, son más líquidas en otras. ¿Y cuál era la que provocaba grasa corporal? La grasa corporal, recuerda que se produce por la síntesis de los triglicéridos. Nosotros el tejido adiposo está completamente cargado de los triglicéridos. Y tal como hemos visto hasta ahora, si tenemos un exceso de glucosa, ese exceso de glucosa sufre una señalización junto con la insulina. Cuando hay el indicador de que tenemos suficiente ATP, esa glucosa empieza a formarse y a sintetizarse como ácidos grasos de cadena larga, para conformar a los triglicéridos, como lo hemos visto ahorita. Entonces, estas cadenas que se forman de palmitato se van a unir a un glicerol, forman los triglicéridos viajan en sangre y se ubican en el tejido adiposo. Y esa es la grasa que tenemos acumulada en el cuerpo, esa es la que se acumula. Pero aparte de esa grasa que se acumula, tenemos también la grasa circulante. Y en esa grasa circulante, si nosotros tenemos una dieta rica, por ejemplo, discúlpeme, aceites fritos, bollerías, que son todos estos cachitos, croissants, mucho pan, el pan industrializado, por eso ahora se ha puesto tan de moda la masa madre. Perdonen, el pan industrializado, el pan de sándwich que nosotros comemos, está pensado porque tiene esa característica de ser una rebanada en la que se le puede untar mantequilla o untar mayonesa, lo que sea. Esa estructura hace que el pan tenga muy poca porosidad, no tiene huequitos, ¿no? Cuando uno se compra ese pan tiene unos huequitos muy chiquitos, pero no tiene huecos. Eso ocurre porque se hace una fermentación incompleta del trigo para obtener esa característica.
Entonces, ahora lo que se ha empezado a poner cada vez más de moda es que tomar otra vez el pan original, el pan artesanal, que sí tiene esos orificios porque ha ocurrido el proceso de fermentación completa y los niveles de gluten son mucho más bajos. Por eso antes no se escuchaba a nadie decir, no, es que tiene problemas con el gluten, no sé, porque es que no se consumía estos tipos de pan. E incluso el pan de sándwich antes tenía los huecos mucho más grandes, no era una estructura completamente lisa, era mucho más porosa, pero con la industrialización y la demanda de mercado, recuérdense que el mercado demanda unas cosas y la gente no le gusta ponerle, untarle la mayonesa o la mantequilla o la mermelada y que se salga por el hueco. Entonces, como no les gusta eso, la industria busca cómo mejorarlo y a veces esas mejoras, en vez de ser buenas para la salud, son malas para la salud. Son parte de las cosas que suceden. Entonces, bueno, después de las explicaciones de esos casos, lo interesante es que ustedes vean en este caso cómo se observa, como a partir de un estéril coenzima A, vamos a tener entonces una oleíl coenzima A por incorporación del oxígeno y de dobles enlaces en este tipo de grasas monoetílicas. Y luego tenemos los ácidos grasos polietilénicos que se forman utilizando como base a este ácido graso. Y con estos tipos de ácidos grasos se van a formar las insaturaciones. Que lo que hacen las insaturaciones es que introduzco oxígeno, hago dobles enlaces, la cadena deja de ser completamente recta, se dobla y en ese doblado de la cadena vamos a tener entonces la formación de estas saturaciones y por lo tanto de estas insaturaciones, perdón, y por lo tanto vamos a tener un ácido graso de mejor calidad y son los aceites que son líquidos. Entonces, aquí no voy bueno, sí, veamos un momentico. Esta es la obtención de los ácidos fosfatídicos necesarios para la síntesis de los triglicéridos y de los fosfolípidos. Recordemos que los triglicéridos y los fosfolípidos van a estar en la membrana plasmática celular y además van a estar como parte de los triglicéridos como parte del almacenamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Lo que comentaba hace un momento. A partir de la glucosa vamos a tener la glicólisis. Esto va a ocurrir a nivel de los adipocitos y como hay una señal de insulina que indica que tenemos suficiente glucosa, vamos a formar L-glicerol 3-fosfato. Entonces este L-glicerol 3-fosfato se puede formar directamente en el adipocito o puede venir a partir del hígado, riñón, intestino o glándula mamaria y conformarse como la base estructural para el triglicérido. Luego van a venir estas enzimas aciltransferasas que lo que van a hacer es transferirle al glicerol las cadenas de ácidos grasos. Y vamos a ir conformando a partir de la unidad estructural del glicerol las cadenas que corresponden a los glicéridos, ¿no? A la unión de los glicéridos. Esto va a formar al ácido fosfatídico. Y el ácido fosfatídico como base va a permitir que se conformen o bien los triglicéridos por la unión de 3 cadenas o los fosfoglicéridos que van a ser los que van a estar conformando la estructura de la membrana celular plasmática. Entonces aquí les dejo la reacción. Esto no lo vamos a tomar nunca en una lección, esto es muy largo. Con respecto a la biosíntesis de los esfingolípidos, vamos a dejar en estas diapositivas este video de YouTube para que ustedes puedan revisarlo. Los esfingolípidos son muy poco, de hecho han sido los últimos en ser estudiados de los ácidos grasos, los últimos, ya sé que tengo que admitir a Mayra, los últimos de los ácidos grasos estudiados y tiene su nombre esfingo, perdón, por la esfinge. ¿Se recuerdan cuál es la esfinge? A ver si se recuerda, o están todos dormidos. ¿Alguien recuerda cuál es la esfinge? Nadie. A ver, aquí alguien me contestó. Un animal, exacto. ¿Dónde está ese animal? En el antiguo Egipto. Exactamente. Ahí entre las pirámides está la esfinge. Y de la esfinge, no sé si ustedes lo saben, pero de la esfinge no se tiene una claridad
con respecto a cuándo realmente fue construida, cuánto tiempo tiene, porque hay como una incongruencia en la erosión de la piedra de la Esfinge y el tiempo en el que se considera que existe la humanidad, ¿no? Pareciera que fuera mucho más antigua que el tiempo en el que conocemos, en el que se registros, aunque cada vez se encuentran registros más alejados acerca de la existencia de la humanidad, ellos tienen como una divergencia en cuanto a la aparición de la esfinge, la presencia de la esfinge y la aparición de la humanidad. Entonces, esto hace que la esfinge sea una estructura misteriosa, y por eso este señor que trabajaba, que le gustaba Egipto y que trabajaba con este tipo de lípidos, les puso el nombre esfingolípidos. Y ahora el tema que realmente hoy nos concierne y que es fundamental para lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es la síntesis del colesterol. Entonces, primero, antes de comenzar, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes del colesterol? ¿Los leo en el chat o pueden abrir el micrófono? ¿Qué saben ustedes del colesterol? A ver. Que hay un colesterol bueno y uno malo. Chéverísimo, ajá. ¿Y dónde está uno y otro? A ver, que si te acuerdas. Uy, no, eso no me acuerdo. No te acuerdas, ajá. Según yo es grasa, ajá. Aquí me dicen que es una grasa. ¿Alguien les ha dicho alguna vez, sabemos que hay uno bueno y uno malo, pero normalmente, ¿qué es lo que cómo es la actitud de la gente con respecto al colesterol? Si en su casa les dicen, ay, tengo el colesterol alto, ¿qué sucede? Están tranquilos, despreocupados. Los nutricionistas que están en este grupo, ¿qué pensarían con respecto a eso? A ver, pueden estar mareados, chéverísimo, Jesly, muy buena esa acotación. Hay personas que dicen que tengo el colesterol alto y me siento mareado. Ajá. ¿Algún otro comentario? No se acuerdan más nada del colesterol. Bueno, el colesterol, a pesar de que ustedes no quieran hablar, ha sido como el gran odiado por mucho tiempo en la salud, ¿no? Los médicos, por mucho tiempo no había esa separación que dijo, creo que fue Jesly, de colesterol bueno y colesterol malo. Por muchísimos años se consideraba que el colesterol era una sola molécula y toda ella era mala. ¿Por qué se consideraba que era mala? Denme un segundo. Entre otras cosas, porque como ustedes pueden ver aquí, en la estructura del colesterol, el colesterol definitivamente no es una grasa líquida. ¿Por qué? A ver si alguien me dice. Porque el colesterol tapa las arterias, exacto. Mucha gente decía, el colesterol tapa las arterias. ¿Por qué el colesterol no es una grasa líquida según esta estructura? A ver si alguien me puede decir. Porque carece de doble enlaces. Carece de dobles enlaces. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y además de eso, ¿cómo es esta estructura? ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista químico? No tienen que digan lo que ven. Porque está saturada, exacto, pareciera estar saturada, ¿verdad? Porque está toda unida. ¿Y qué más pasa? Ella tiene cadenas largas. El colesterol tiene cadenas Tiene largas. muchos anillos cíclicos. Tiene muchos anillos cíclicos y por lo tanto es una estructura compacta, que es muy distinto, puros ciclos, exacto. Es muy distinto, muy distinto a lo que nosotros vemos con los gliceroles o con el palmitato, ¿verdad? Que nosotros vemos, los triglicéridos o el palmitato, que nosotros vemos que se forma una cadena larga y esa cadena larga está asociada a una fluidez, ¿no? Entonces estas cadenas es como el cabello. Ahí les voy a contar una anécdota que me contó una vez un compañero un amigo pues, que trabajaba en marketing, ¿no? Y entonces él llega y me dice, nosotros, por ejemplo, hacemos una campaña para un champú y en esa campaña del champú decimos que tiene el ADN del aloe vera. Y yo le digo, ¿y para qué sirve el ADN del aloe vera? No entiendo para qué ustedes dicen eso. Bueno, porque si la gente piensa en el ADN, piensa en el ADN así como una cadena.
Y entonces la persona cuando se echa el champú que dice ADN de aloe vera, se imagina que el cabello se le va a poner así como una cadena. Y yo, ¿qué es eso? No lo puedo entender. Entonces usan que cursos de la biología o recursos que tienen que ver con el imaginario, con lo que la persona se imagina, porque ¿qué sentido tiene que tenga el ADN de la aloe vera el champú? Y ni siquiera tiene, ¿qué hace ahí el pobre ADN de la aloe vera? Pero es un tema que tenemos asociado a estructura. Lo mismo pasa con esta estructura, pues esta estructura no tiene nada largo, no tiene, y en esa ausencia de esas cadenas hay una ausencia de fluidez. Por lo tanto, el colesterol es una estructura compacta que ayuda y que tiene un papel muy importante en el tema de controlar la fluidez de la membrana plasmática. Este punto es muy interesante para que todos lo tengan en cuenta, porque ¿qué sucede con la membrana plasmática? Que la membrana plasmática, como lo hemos visto y como seguramente también lo vieron en biología, se trata de un mosaico fluido, una estructura que tiene ácidos grasos de un lado y el otro, en el que en algunos puntos vamos a tener ancladas algunas proteínas. Esta estructura fluida, buen provecho, esta estructura fluida va a permitir que ella constantemente se esté moviendo alrededor de lo que es la célula. Pero nosotros vamos a tener estos puntos de anclaje donde se va a encontrar el colesterol y da ayuda a la conformación de una estructura un poco más rígida que controla este exceso de fluidez que tiene la membrana plasmática. Entonces su papel es muy importante en estos puntos de control de la fluidez, colaborando en que la estructura de la célula sea mucho más organizada y no desorganizada. Entonces el colesterol empieza a cumplir una serie de funciones que lejos de ser malos son muy buenos. Entonces vamos a tener que el colesterol va a ser un esteroide porque tiene este tipo de estructuras tipo éster, es el componente de las membranas celulares y es el precursor de las hormonas esteroideas, que con eso haremos una actividad un poco más adelante, y de las sales biliares de los mamíferos. No voy a entrar en detalle porque eso lo vamos a discutir en la actividad. Y lo que hace muy llamativo al colesterol es que tiene etapas, que hay ciertas etapas en la ruta de la biosíntesis del colesterol que comienzan con esta pequeña molécula que ven aquí, que es un acetato y que tiene 2 carbonos. Y este acetato comienza a organizarse para producir un isopropenoide que va a tener 5 carbonos, y esta organización del isopropenoide va a terminar llegando a una estructura que tiene 30 carbonos y que se llama escualeno. Y el escualeno es lo único que ustedes tienen que recordar, aparte del acetato, lo único que ustedes tienen que recordar como precursor del colesterol. Entonces la molécula precursora del colesterol va a ser el acetato primero como unidad estructural, y el escualeno es el precursor del colesterol, el último precursor del colesterol para la formación de colesterol. ¿Qué vamos a tener también? Que los átomos de carbono siempre van a provenir, en el caso del colesterol, de la acetilcoenzima A, que va a ir conformando el acetato. Y que el escualeno se forma a partir de estas unidades de 5 carbonos, estas que están aquí, relacionadas con el isopropenoide. Entonces vamos a tener que se van a unir 5, 5, 5, 5, 5, 5, hasta formar una molécula de 30, y esta molécula de 30 va a ser el escualeno. A ver qué tengamos acá. De 5 a 30, es decir, que vamos a tener 6 unidades, sí, muy grande. El colesterol es una molécula de las que se consideran muy grandes en el organismo. Y una vez que tenemos este hidrocarburo lineal, fíjense el nombre, es un hidrocarburo. ¿Qué significa hidrocarburo? A ver si alguien se recuerda a qué nosotros asociamos hidrocarburo. El escualeno es un hidrocarburo. ¿Cuáles son los hidrocarburos? ¿Qué es un hidrocarburo? A ver, por aquí alguien que me contestó. Carbono e hidrógeno, sí, es carbono e hidrógeno, pero hay algo que nosotros usamos constantemente para movilizarnos, que es un hidrocarburo. A ver, ¿qué es? Hoy están dormidos.
La gasolina y el petróleo, exacto, el plástico. Ajá. Entonces estamos hablando de que en el organismo se forma un hidrocarburo, como puede ser la gasolina, el petróleo o el plástico, y por eso en los organismos, porque también estamos hablando de plantas y otros, un hidrocarburo lineal de 30 carbonos que va a ser el precursor, este escualeno va a ser el precursor luego de la biosíntesis de uno final que se va a hacer el colesterol, que es funcional y biológico, y que ya este es un ácido graso y no un hidrocarburo, que va a tener entonces la función biológica que nosotros conocemos. Prácticamente es como si formáramos petróleo en el cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos es que la estructura del petróleo, recuérdense que son residuos vegetales y animales que han pasado muchísimo tiempo en el fondo de la tierra y que se convierten luego en combustible, ¿no? Pero realmente nosotros estamos constantemente formando estos tipos de combustible. Los ácidos grasos para nosotros son un combustible. Entonces, ¿dónde va a ocurrir este proceso de síntesis de colesterol? Principalmente en el hígado. El hígado va a ser el que más va a estar involucrado en todo el tema de la síntesis del colesterol, pero también en los intestinos, en la corteza suprarrenal, que va a tener un papel muy importante, lo vamos a discutir luego, y en tejidos reproductores como es el ovario, el testículo y la placenta. Va a sintetizarse a partir de la acetilcoenzima A y va a necesitar NADPH como poder reductor. Y va a estar relacionado o impulsado por hidrólisis de enlaces como son los tioéster. En general este tipo de enlaces éster son enlaces complicados y luego difíciles de degradar en la naturaleza, y los fosfodiéster. Y la etapa de síntesis de colesterol va a ser una de acetilcoenzima A isopentil pentenil difosfato, de isopentenil difosfato a escualeno, que es el paso que va desde los 5 carbonos hasta los 30, y de escualeno a colesterol. Y otros productos de metabolismo de isopropenoides. Aquí esta tablita, importante tenerla fresca para el examen, porque puede ser de las cosas que se toman en el examen. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Una serie de pasos durante la síntesis que va con ciertas enzimas como la acetoacetilcoenzima tiolasa y se me olvidó el nombre de esta, la hidroximetilglutaril coenzima sintetasa. Y vamos a tener entonces el hidroximetil glutaril coenzima A como producto que se va a reducir y a continuación va a formar esta molécula que algunas veces sí se nombra, que es el mevalonato, y esta reacción es catalizada por esta hidroximetilglutaril coenzima reductasa. El mevalonato se convierte entonces, es el precursor de que se convierta en isopentil difosfato, que es el compuesto de 5 carbonos, y lo vemos aquí, ¿no? Entonces tenemos 2 acetilcoenzima A se unen y forman una acetoacetilcoenzima A la que se le va a volver a unir una acetilcoenzima A. Aquí va a actuar esta enzima que tiene ese nombre larguísimo, 3-hidroximetilglutaril coenzima A sintetasa, y ella lo que va a hacer es que va a producir entonces este compuesto que le va a estar adicionando este grupo funcional carboxilo aquí al final. Una vez que llegamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y entonces esta unidad estructural va a ser el precursor de que se forme luego la estructura más compleja que tiene 30 carbonos, ¿verdad? Entonces, una vez que llegamos a este punto, se forma mevalonato, y el mevalonato va a ser el precursor para que se forme por esta ruta hasta acá el isopentil difosfato. Este isopentil difosfato empieza a convertirse entonces en la cadena de unión. Aquí isopentil difosfato pasa a dimetil difosfato, y de aquí entonces el isopentil difosfato comienza a formar estas estructuras. Fíjense, aquí hay una estructura que es interesante que se llama geranil difosfato. Si ustedes recuerdan el geranio, que es una flor, esa flor es abundante en esta sustancia y le da un olor, porque este es un compuesto aromático. Y de aquí empiezan entonces a formarse por el isopentil difosfato, uniones del isopentil difosfato, se empiezan a ir formando estas estructuras que ya empiezan a tener, son precursores de la forma de los anillos aromáticos que vamos a ver más tarde, y van formando la estructura final de lo que es el escualeno. Fíjense que el escualeno todavía
no es un anillo cerrado, como en el caso de lo que vemos en el caso del colesterol, no tiene anillo cerrado, sino que es un hidrocarburo de una cadena larga. A ver, que alguien me escribe por aquí. Sí, parecen unas escaleras eléctricas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros a este punto? Vamos a tener que bueno, aquí está toda la historia, tenemos los dos isómeros que se unen a continuación en la reacción de condensación de cabeza con cola y catalizan la esto nunca se lo vamos a preguntar, pero lo que sí tienen que tener siempre en la cabeza es que vamos a tener una estructura que no tiene anillos conformados como es el escualeno, y que esta última estructura es la que va a sufrir una modificación hasta llegar a formar el colesterol. Interesante, en este punto, para que les quede a ustedes en la memoria, todavía no se conoce completamente todas las reacciones que llevan a la formación del colesterol. Las que están descritas aquí son las parciales que se han estudiado hasta ahora y que se entienden que permiten la síntesis del colesterol. Pero es tan larga y tan compleja la formación del colesterol que aún es desconocida y no sabemos bien cómo se da las reacciones intermedias, estas que aparecen aquí con flechas sin conocer cuáles son las enzimas, todavía no se conocen a plenitud porque no se ha podido identificar cuáles son las enzimas que actúan en esta transformación. Lo que sí se sabe es que del escualeno al lanoesterol vamos a tener una adición de un átomo de oxígeno y una serie concertada de ciclaciones, conformaciones de ciclos que son estas que empiezan a formar los núcleos de esteroides de 4 anillos. El lanoesterol se acumula en cantidades apreciables en la célula y se sintetiza activamente a colesterol. Es decir, que vamos a tener un paso desde el escualeno al lanoesterol y del lanoesterol finalmente al colesterol. Y la conversión del lanoesterol al colesterol se efectúa por 2 rutas y ambas son de muchos pasos y no han sido estudiadas. No se conoce todavía cómo se dan estos procesos a ciencia cierta porque no se conoce claramente cuáles son las enzimas que están. Claro, José, ojalá ponte a trabajar en esos temas son bellísimos. José dice que algún día él los descubrirá. Hay gente trabajando en muchas partes del mundo sobre esto y es por esto que tenemos muchos vacíos todavía en la ciencia que no sabemos todo cómo se conforma. Interesante aquí es que del colesterol y de sus precursores se van a sintetizar numerosos isopropenoides. Y estos isopropenoides van a tener muchas funciones en la naturaleza. Yo no voy a entrar en estas, vamos a ir a hacer una actividad primero en un Padlet. Entonces, ¿en qué consiste este Padlet? Déjenme dejar de compartir y que puedan ver el Padlet que vamos a trabajar. Va por grupos, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Por grupos van a ir al Padlet y vamos a tener que colocar los nombres del grupo que están conformando, es decir, aquí suman y colocan, van a investigar acerca del tema que se les pide. Cada uno de los grupos que voy a ir haciendo va a tener un tema. Entonces, vamos a tener 6 grandes temas, que son si las plantas poseen colesterol, qué significa HDL y LDL y qué relación tiene con el colesterol, qué tiene que ver el colesterol con el esqueleto, si hay sexo, si es posible el sexo sin colesterol, el colesterol en el cerebro y el papel del colesterol en la digestión. Entonces, cada uno de los grupos se va a organizar entre ustedes y van a buscar la información que tiene que ver con este tema. Y una vez que lo tengan organizado, van a organizar, al menos por lo menos tres grandes características que tienen que ver con este tema. Es decir, si encuentran, por ejemplo, las plantas tienen colesterol, sí, no, el colesterol en las plantas se llama no sé qué cosa. Entonces, van a formar esta estructura de al menos 3 temas y luego lo vamos a presentar en clase. Es decir, cada uno de los grupos tendrá una persona que va a decir lo que encontró y lo vamos a revisar. Y ahí revisaremos la última diapositiva. A ver, dice, ¿de cuántos integrantes el grupo? De 5 integrantes. Lo formo automáticamente, Liz. Los hago por los minigrupos y trabajan en los minigrupos que forma
el Zoom. A ver. Entonces, les voy a pasar en el chat, aunque está allí, pero igual les voy a pasar en el chat para que sea más fácil el link de la, espérense para enviar. Share. Ok. Voy a copiar el enlace para ponérselos en el Zoom y de allí, déjenme dejar de compartir. Ajá. Y de allí se van entonces a trabajar en sus grupos en el chat. Recuérdense que en el momento en el que yo formo los grupos, ver a qué grupo pertenece. Voy a primero compartir en el chat para que puedan trabajar. Listo. Y ahora sí los divido en los grupos. Para esta actividad vamos a tener 35 minutos, porque para que dé tiempo de todo, más o menos necesitan unos 35 minutos entre que organizan la información, se organizan ustedes, organizan la información y la ponen en el Padlet y volvemos. Entonces son las 8:12. A las 8:47, a las 8:47, 8:50, estamos volviendo a hacer la revisión de lo que compete. Voy a armar los grupos. 5 grupos, no, 6 grupos. Si en algún grupo, porque no estén todos, falta alguna persona, no importa, trabajen los que estén y colocan allí el grupo que son. Colocan los integrantes. Listo. Los envío. ¿Cómo están? Listo. Comencemos por, discúlpeme, comencemos por el grupo 1. ¿Están listos? ¿Todavía no han venido todos? Sí, pues. Ajá, ok, chévere. Entonces, la pregunta que se había planteado para el grupo 1 es si las plantas poseen colesterol. Entonces vamos a resumir, les pido por favor a la persona del grupo 1 que resuma o que exponga lo que encontró acerca de si las plantas poseen o no poseen colesterol. Ya ves, las plantas en realidad no poseen colesterol en sí, contienen un poco y nada de colesterol. Lo que contienen son el esterol, que el esterol es el que predomina en animales y el que desempeña importantes funciones en el organismo. Los esteroles son naturales procedentes de las plantas, estructurales y similares en funciones análogas al colesterol de los vertebrados. Estas plantas contienen también colesterol libre como esterificado. Los esteroles que se encuentran como componente en las plantas y en las partes líquidas en superficies de hoja. También los fitoesteroles o esteroles, bien llamados vegetales, son moléculas de tipo esteroide que abundan en similares semillas de leguminosas y además que exhiben una absorción de colesterol, por lo que tienen un efecto hipocolesteroliminante, conocido como hace décadas esto ya. También se sabe que uno de los grandes aspectos es que para unas plantas medicinales ayudan a bajar el colesterol, como es el cardiomariano. El té negro también, igual que el jengibre, reduce el colesterol malo y además aumenta el bueno. ¿Y eso no? Los gatos de... Por ahí hay una que se le coló Entonces, interesante este punto. Las plantas en sí, como colesterol, no tienen una sustancia con la misma estructura, pero tienen los fitoesteroles. Y aquí debo hacer énfasis en algunas cosas que van a ser de mucha utilidad para todos, para los nutricionistas, pero para todos. Por ejemplo, la soya es muy rica en fitoesteroles y por mucho tiempo se ha asociado esta presencia de fitoesteroles en alimentos de la soya y fermentados de la soya, como la salsa de soya, en algunas características que tienen las poblaciones asiáticas. Por ejemplo, las mujeres asiáticas tienen una menor tendencia a tener malestares asociados con la menopausia, con el climaterio. Y al parecer ese efecto se debe gracias al consumo elevado de fitoesteroles en la dieta, lo que hace que su control hormonal sea
diferente. Entonces hay estudios que dicen que sí, que efectivamente para ellos estos esteroles de tipo natural le ayudan, e incluso en la sociedad occidental venden cápsulas ricas en fitoesteroles que pueden consumir las personas, incluso no solo en la menopausia, que acuérdense que también hay algunos descontroles hormonales que se pueden tener a lo largo de la vida, y en esos descontroles hormonales se pueden utilizar los fitoesteroles. Otra cosa es que los fitoesteroles cumplen un papel muy importante dentro de las plantas para incluso temas como evitar la presencia de patógenos. Entonces estas sustancias en pequeñas cantidades en las hojas pueden servir como atrayentes o como repelentes de ciertos insectos durante el ciclo de vida de las plantas. Y otro tema que es bastante interesante es que de este conocimiento del poder de los fitoesteroles y de compuestos de las plantas apareció un compuesto que se llama simvastatina, que es el que normalmente utilizan los médicos, lo que recomiendan para controlar el colesterol en sangre en personas que tienen problemas de colesterol. Y esta simvastatina es un producto natural que secuestra el colesterol, pero que hay que tener cuidado al momento de su uso. Vamos con el grupo 2. ¿Qué significa HDL y LDL y qué relación tienen con el colesterol? No hay nadie del grupo 2. Sí, Miss, Ah, disculpe. gracias. Bueno, el HDL se conoce también como colesterol bueno y significa que son las proteínas de alta densidad. El HDL, en resumen, recoge todo el exceso de colesterol en la sangre y lo lleva al hígado, que es donde se descompone y se elimina. Por otra parte está el LDL, que significa lipoproteínas de baja densidad, y por sus siglas en inglés. Y esto, la relación que esto tiene con el colesterol es que, bueno, a este se lo conoce como el colesterol malo. Y si se tiene un nivel alto de LDL es porque esta misma sustancia se combina con otras y obstruyen las arterias y causa una afección que se conoce como arteriosclerosis. Gracias. Listo, entonces, importantísimo para todos también cuando se van a hacer un examen de sangre. Muchas veces ustedes, más adelante, probablemente porque todavía no se lo hacen, pero en la casa con las familias, van a encontrar, me fui y me hice el valor, me hice el colesterol y el colesterol me dio alto. Entonces, hay un tema genético asociado con el colesterol. El colesterol alto, por ejemplo, en Ecuador es a partir de 240 miligramos litro, ¿no? Creo que es, o decilitro. Ese es el índice de valor alto. A partir de allí, ellos tienen aquí se tienen tres rangos, uno bajo, uno medio y uno alto, y en el alto es a partir de 240 miligramos. ¿Qué sucede entonces cuando aparece colesterol alto? Si el médico solo mandó a hacer colesterol, debería enviar, una vez que haya mandado a hacer ese índice de colesterol, debería enviar, si no lo hizo previamente, porque lo ideal es que lo haga previamente, enviar a hacer HDL y LDL. ¿Por qué? Porque la relación de la presencia de HDL y LDL es lo que va a determinar si la persona tiene o no disposición a tener un problema cardiovascular, porque se calcula una cosa que se llama el índice arterogénico. Entonces, ¿qué consiste el índice arterogénico? Consiste en que hay que calcular el valor que da del colesterol sobre el valor del HDL. Y ese índice debe ser menor a 2.5. Cuando las personas tienen un índice menor mayor, a ver que me vuelvo loca, a ver, para ver. Déjenme sacar el cálculo porque yo me lo sé por el cálculo. Voy, ya les digo. Por ejemplo, una persona tiene 240, pero tiene 100 de HDL, exacto, si tiene 40, tiene que ser inferior a 2.5. Cuando la persona tiene
un índice inferior a 2.5 de la relación entre el colesterol total y el colesterol malo, automáticamente el índice es menor a 2.5. Y eso significa que el riesgo que tiene la persona de sufrir un problema cardiovascular es muy poco. ¿Qué significa esto en función de lo que acaba de presentar Luis? Significa que la persona realmente está atrapando el colesterol malo o las grasas malas y las está excretando a través del intestino. Entonces, esta persona no tiene riesgo, no se está quedando atrapado en sus arterias el colesterol malo. Si la persona, por el contrario, no tiene elevado el HDL, sino que tiene el LDL, ahí hay un riesgo importante y la persona puede tener una acumulación arterogénica, es decir, se le pueden formar acumulaciones en las arterias del colesterol. ¿Cuál es el primer indicativo de que puede estar sucediendo esto? Aumento en la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque la persona va a tener espacios de las arterias que están reducidos y en el momento en que tenemos esta reducción, el torrente sanguíneo le cuesta pasar e incrementa la presión arterial. Y un incremento en la presión arterial es un indicativo de que posteriormente la persona puede tener una implicación con un problema cardiovascular como puede ser un infarto, etc. También importante en este punto, que siempre es importante que yo les cuente cosas que sean de utilidad práctica para ustedes. Las personas jóvenes cuando sufren infartos es muy peligroso, con una posibilidad de supervivencia muy baja. ¿Por qué? Porque el corazón de ustedes está muy fuerte, el tejido muscular es muy denso, que ustedes bombean, pero es un tejido que está muy íntegro. En la medida que las personas envejecen, el corazón ha bombeado tantas veces que el tejido se ha relajado. Y cuando esa persona tiene un infarto, su posibilidad de sobrevivencia con un infarto, cuando el corazón ya no es tan, imagínense ustedes un globo, el caso de ustedes es como un globo muy tenso, y este globo muy tenso ante cualquier anomalía puede explotar. Pero en el caso de un globo que esté flojo, laxo, es mucho más difícil hacerlo explotar. Eso mismo es lo que pasa entre un corazón joven y un corazón viejo. Así que tomarse las cosas con calma, porque no van a lograr nada, y a veces lo que hacen es estresarse por tonterías. Entonces, interesante en este punto estas relaciones de HDL y LDL. Y otra cosa que lamento que no hayan puesto aquí es dónde se consiguen este tipo de lípidos. Los HDL, como ustedes deben haber escuchado, son frecuentes en nueces, omega 3, que viene del pescado, y en el famoso aguacate, que es de mucha utilidad. Vamos con el grupo 3. Hola, mis buenos días, ¿sí me escucha? Sí, perfectamente. Ya, bueno. Mi grupo encontró que, bueno, principalmente el colesterol es un lípido que desempeña funciones hormonales, pero también estructurales, vitales para el ser humano. Ya, uno de los papeles principales es justamente esta función estructural, ya que brinda soporte y estabilidad al cuerpo, por lo que la molécula de colesterol constituye un elemento estructural básico del esqueleto de las membranas celulares. O sea que sin esto, estas membranas como que serían como que muy fluidas, así como que aguaditas ya, y perderían como que su consistencia. Ya, y bueno, la relación entre el colesterol y el esqueleto es justamente de que el cuerpo humano necesita de una cantidad suficiente de colesterol, ya que este produce vitamina D, y la vitamina D es la encargada de ayudar a nuestro organismo a absorber el calcio, el cual es necesario para que nuestros huesos estén sanos y fuertes. Y eso. Entonces, importantísimo el colesterol como precursor de la vitamina D. Y la vitamina D, a su vez, va a estar asociada entonces a la estructura ósea. Entonces, básicamente, esa es la necesidad que se tiene de la ingesta de colesterol, o de la presencia de colesterol, para tener garantizada la producción de vitamina D. Vamos con el grupo 4, que tiene sexo sin colesterol es posible. ¿Alguien va a presentar?
A ver, Miss, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Listo. A ver, el sexo sin colesterol no es posible debido a que el colesterol interviene con la producción de hormonas sexuales que producen el placer sexual tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, si existe un nivel alto de colesterol, es decir, hipercloремia, esto influye en la disfunción eréctil de los hombres, debido a que obstruye las arterias limitando el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Y también afecta el sistema nervioso, que es el encargado de mandar los impulsos para provocar la erección. Asimismo, también los niveles bajos de colesterol influyen en la pérdida de virilidad Virilidad. en el hombre. Y también existe un gasto energético extra. Cabe aclarar que las consecuencias negativas o sea, la hipercloremia es debido a un exceso de colesterol HDL. Digo, de LDL. Exceso de LDL, exacto. Sí, LDL. Sí, porque el HDL es el que tienes que tener alto, el LDL no. Y si tienes mucho Exacto. LDL, te causa ese problema. Ajá, Ujú. sí mismo. Chévere. Pero pusiste aquí algunas otras cosas, como durante la actividad sexual ya existe un gasto energético de colesterol, por lo que al tener el nivel bajo afectará todas las funciones. Chéverísimo. Listo, terminaste. Sí, Miss. Ajá, Un ok. Entonces, resumen. no solamente es, gracias, muy amable, no solamente es que no, que lo puede, que si está alto o bajo, sino que hay una necesidad porque sin tener el precursor del colesterol, no se van a sintetizar las hormonas sexuales y desencadena una serie de pruebas. Vuelvo a recordarle a todos, aunque no es común que los médicos asocien, porque ellos a veces no son, no, de esto no estoy diciendo nada malo de los médicos, ojo, los médicos no tienen la misma capacidad social que los biólogos, las rutas metabólicas, porque ellos no la estudian de la manera que las estudiamos nosotros. Ellos son más de colesterol con tal cosa, lípidos, perdón, carbohidratos con tal cosa. Esa es la manera en la que ellos estudian, porque es la manera de hacer una asociación de una ruta metabólica con una patología y poder entonces hacer una estadística y decir, tiene esto, probablemente es esto. Por eso los médicos trabajan con probabilidad, no son como nosotros los biólogos. Nosotros los biólogos no trabajamos con la probabilidad, nosotros trabajamos con los resultados. Es decir, nosotros tenemos que hacer análisis de resultados y podemos utilizar un promedio del resultado como un indicador, pero no podemos decir probablemente. Un científico no puede decir probablemente no. Es decir, una vez, él puede utilizar probable para la hipótesis, pero no puede decir probable una vez que tiene los resultados. Tiene que analizar los resultados y distinguirlos y llegar a una conclusión. Entonces, como el médico trabaja con la probabilidad, los médicos a veces no asocian la infertilidad con problemas de la síntesis del colesterol. Y definitivamente estoy convencida, que es decir, y hay estudios de que el colesterol influye a una baja fertilidad. Y ya, de hecho, ahí pusieron algunos ejemplos en el caso de infertilidad masculina. Vamos con el siguiente grupo, colesterol en el cerebro. ¿Qué pasa con el colesterol en el cerebro? Bueno, Miss, según investigaciones dice que el cerebro es el órgano con mayor contenido de colesterol, por lo que tiene un aspecto positivo y negativo. El positivo es que el colesterol interactúa con los receptores de ciertas neuronas y, y de la serotonina. Entonces, brinda impulsos eléctricos y y envía, o sea, tiene una comunicación eh, para diferentes aspectos, como por ejemplo, controlan el pensamiento, el movimiento, las sensaciones, también con los estímulos sensoriales, como es la visión, el olfato, el olfato y el gusto, y asimismo la regulación del sistema inmunológico. Pero cuando el colesterol está elevado, eh, ese de aquí está relacionado con la aparición de ciertos trastornos neurodegenerativos y uno en especial como es la enfermedad del Alzheimer, el Parkinson y el Huntington. em, por lo que es importante
el consumo del colesterol, pues, no sea de tipo LDL, sino del HDL, como ya le explicaron en los anteriores grupos. Y Sí. ya. Excelente. Entonces el colesterol tiene un papel súper importante dentro del cerebro y hay que tener en cuenta, ella aquí lo coloca, aquí se ha visto que hay una separación entre algunas de estas enfermedades. Parkinson, Huntington y esclerosis múltiple parece que están relacionadas con un exceso de colesterol. Y Alzheimer, por el contrario, pareciera estar relacionada con una deficiencia de colesterol, porque el Alzheimer provoca un incremento de paquetes proteicos dentro del cerebro, es decir, proteínas que se compactan, parecieran no estar separadas por los lípidos que le corresponden, se compactan y generan esos espacios que no permiten una buena difusión eléctrica dentro del cerebro. Entonces la persona pierde la memoria. Y de hecho dicen que esta demencia senil se ha incrementado incluso en personas jóvenes en los últimos años y ven una clara asociación con el interés de disminuir el colesterol, porque si a la gente le salió el colesterol alto, le daban medicamentos y le bajaban el colesterol, entonces esta necesidad de disminuir el colesterol y causar un efecto también entonces en procesos degenerativos del cerebro. Entonces esto también siempre en la mente, cuidado con el colesterol, porque muchos médicos, una persona tiene el colesterol alto, tiene la tensión alta y le dice, ahora tienes que tomar este medicamento del colesterol de por vida. No, porque si la persona cambia su estilo de vida, dieta, ejercicio, puede que baje el colesterol en un momento, cambie la relación HDL-LDL y la persona no necesite tomar ese medicamento de por vida. Así que siempre pendiente con eso, sobre todo ustedes que tienen una relación con el mundo de la medicina. Vamos con el papel del colesterol en la digestión. Ya, lo primero es la función principal de la digestión, que es convertir el alimento en moléculas pequeñas para pasar al interior del organismo por un proceso de fragmentación mecánica y digestión química. Ya, el colesterol en la digestión es una grasa alimentaria que se suministra de forma de triglicéridos, que se deben hidrolizar por ácidos grasos y monoglicéridos antes de ser absorbidos. Ya, los ésteres del colesterol son hidrolizados por la hidrolasa de ésteres de colesterol pancreática y el estómago interviene en el proceso de digestión de las grasas debido a su acción agitadora que ayuda a crear emulsiones. Las grasas que entran en el intestino se mezclan con la bilis y posteriormente son emulsionadas. Ya, entonces la emulsión es tratada por las lipasas segregadas por el páncreas y la digestión de los lípidos se lleva a cabo a nivel del intestino delgado gracias a la presencia de las enzimas del páncreas, como ya lo dije. Y las vitaminas liposolubles son las vitaminas A, D, E y K, y el colesterol son liberados directamente en el hígado como una parte de los restos de los kilomicrones. Chévere, aquí lo único, yo me lo había leído, lo único que faltó es que la síntesis de los ácidos biliares se forma a partir del colesterol. El colesterol es el precursor de la bilis. Entonces, si tú no tienes colesterol, no vas a poder tener bilis. Y si no tienes bilis, no tienes entonces una digestión adecuada de los, de los ácidos grasos. Y de hecho, las personas que les hacen operación de la vesícula biliar, que es bastante común, hay personas que acumulan piedras, así como hay piedras en los riñones, hay formación de piedras dentro de la vesícula biliar. Y esto causa mucho dolor, es una incomodidad muy fuerte, y además de causar dolor, la persona tiene el problema de que no puede luego comer de la misma manera. Bueno, ya de hecho cuando tiene la piedra no puede comer de la misma manera porque no tiene una digestión adecuada de los ácidos grasos, las comidas les sientan muy pesadas. Entonces a estas personas, una vez que se les retira la piedra y muchas veces se retira la bilis directamente, cuando les retiran la vesícula biliar, lo que va a ocurrir es que la persona necesita tomar medicamentos enzimáticos que hagan la función de las sales biliares. Entonces el colesterol está íntimamente asociado con la bilis y por lo tanto con la digestión de los ácidos grasos. A ver, por aquí tengo una pregunta, es ¿cómo cambia el colesterol de LDL a HDL?
ese colesterol no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la relación. Es decir, el colesterol de bajo peso molecular, que es el LDL, no se va a transformar en HDL nunca. Pero si cambiamos el tipo de dieta consumiendo más nueces, más leguminosas y más aguacate principalmente, va a ayudar mucho a incrementar el HDL y eso hace que la persona, la relación cambie, tenga mucho más HDL que LDL. El deporte es un excelente generador de HDL. De hecho, muchas personas cuando les hacen el índice y determinan que tiene alto el HDL, la pregunta automática del médico es, ¿usted es deportista? Porque el HDL se asocia a una actividad deportiva fuerte. Porque el cuerpo no ha generado un órgano para degradar esas piedras. No, porque estas son tanto las del riñón como las del la vesícula biliar, se forman porque se cristalizan ciertos elementos que vienen en la digestión y se forman oxalatos, que son sales que se acumulan, precipitan y quedan tanto en el hígado, perdón, tanto en la vesícula biliar como en el riñón. Y se ha visto, lo que sí es interesante que ustedes sepan, es que hay una asociación o un tipo de formación de cristales, de piedras específicas para cada zona. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay un médico que ha estado estudiando la diferencia entre los cálculos renales que aparecen en el oriente, en la sierra y en la costa, porque las tres zonas tienen tres tipos de dietas particulares. Entonces, como cada zona tiene una dieta particular, los cálculos que se forman en el oriente son distintos a los que se forman en la sierra y los que se forman en la costa. Y en algunos países se ha visto que hay una mayor formación, es decir, hay más pacientes que producen cálculos en los riñones o en la vesícula, perdón, en algunas zonas del país que en otras. Y esto va claramente asociado con el tipo de dieta que se tiene, aunque puede haber un componente genético, porque acuérdense que a veces no se mezclan, ¿no? La gente de la costa no se parece a la de la sierra, por ejemplo, o tiene diferencias. Entonces eso hace que su carga genética sea diferenciada y entonces tienen diferentes tipos de cálculos. Hasta ese punto podemos llegar. Ok, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Les gustó estudiar acerca del colesterol? El día viernes les voy a jalar las orejas. Sí, mija, gracias, Paulina. Es lindo estudiar acerca del colesterol, me parece espectacular. Bueno, entonces el viernes nos vemos, tenemos práctica. Gracias, gracias. Me encanta que sí les guste. Es que es interesantísimo. El Padlet va a quedar abierto. El último grupo, si pone lo de las sales biliares, sería chévere y ese les va a servir para estudiar. Entonces, para el examen, el Padlet es una buena referencia para estudiar. Los que no hicieron un tema u otro pueden ir allí y repasar. El viernes nos vemos en práctica. Yo ahora en un ratito les estoy mandando la guía práctica para que ya la tengan preparada para el día viernes. Nos vemos. Besitos, vayan a sus clases. Chao, gracias. Nos vemos. Dime. Sí. En la práctica hay que presentarle hasta mañana en la parte de... Ahí se me fue. Sí, en el Teams. En el de... En el de la semana pasada. Ajá. Es que en la parte del reporte. Ajá. ¿Qué hay que poner exactamente? Porque dice que... Tengo que leerlo. Tenían que analizar, ¿te acuerdas que yo les mandé una tabla que tiene Sí, los una tabla datos? que... Ajá, pero hay de los suelos que están en Cuba, algo así, vi esa tabla. Ajá. Sí, de esa tabla tienen que hacer el análisis porque hay cuando veas los videos te va a decir cuáles son las cantidades que debes tener de carbono, creo que es de carbono, no, perdón, de CO2. Entonces, en función de eso, determinas cómo están esos suelos. Ah, ya. Listo, vale. Chévere, nos vemos el viernes. Un besito. Bye.